Pablo Moisán, vocero del Frente Nacional por la Familia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días y buenos días a los televidentes. El Frente Nacional por la Familia considera que despenalizar el aborto por violación vulnera la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, la Constitución en su artículo 45 dice claramente dos cosas. Primero, que reconoce la vida desde la concepción, es decir, no hay duda de que hay vida desde el cigoto. Y segundo, manda al Estado a proteger esa vida. Y justamente estamos reclamando que el Estado ecuatoriano en su integralidad no está haciendo lo mejor por proteger esa vida. Tanto es así que la Asamblea Nacional está considerando otro causal más que atenta contra esa vida mediante el aborto, no solamente por violación, sino en 5 causales distintas que incluyen estupro, incluyen malformaciones severas y, por supuesto, la famosa inseminación no consentida, que nadie realmente entiende a qué se refiere. ¿Y cuál es la prueba de que ha habido la violación? Bueno, ese es un tema interesantísimo, ¿no? El otro día, Stephanie Spin entrevistaba en Radio Centro a Betty Tola y justamente le planteaba esa pregunta. ¿Qué hacemos con una mujer que se presenta con una denuncia de violación y exige inmediatamente un aborto? ¿Cómo la justicia prueba que esto realmente sucedió? Betty Tola tuvo el descaro de decir que basta que esta señora presente una declaración simple, ni siquiera juramentada, porque dice que no podemos ponerle el peso del costo de ir a donde un notario. Entonces, ¿alguien puede presentarse a una clínica y decir yo fui violada y hay que creerle porque firmó un papel? ¿Qué otros delitos se pueden también ahora, o se pretende que se puedan también denunciar simplemente presentando un testimonio por escrito? Realmente que esto no solo atenta contra la vida de ese niño y contra el sistema judicial, pero todo el sistema democrático en Ecuador. En consecuencia, sería nula la reforma. Pedirán su inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Bueno, no nos adelantemos, no esperamos que esto sea aprobado por la Asamblea. Los legisladores tienen que cumplir el mandato de la Constitución que les pide defender la vida, como está en el artículo 45, que además es parte del capítulo 2 que se refiere al derecho de las personas. Con esto la Constitución reconoce que el niño por nacer también es una persona. Otra cosa que está pendiente es que la Constitución fue aprobada, como ustedes saben, en el 2008, y los causales actuales, que son 2 en el 150 del Código Penal, que permiten el aborto no punible, pues en realidad están contradiciendo tanto al Código Penal como a la Constitución. Por eso la función del legislativo es derogar el artículo 150 y no dar paso a estos nuevos causales que pretenden atentar contra la vida y la familia. Pero hay activistas de derechos humanos que profesan la fe católica, como Nelson Curbelo, que ponen al debate otras consideraciones. Veamos. También las Naciones Unidas sigue insistiendo en nuestro país que debe despenalizar el aborto y le hace llamados de atención 4, 5, 6, 7 veces desde el año 2012. Es decir, las Naciones Unidas, que defienden los derechos humanos, le está diciendo también al país hay que despenalizar el aborto con ciertas condiciones y tienen que poder hacerlo. Tanto como dice que hay que defender la vida, también dice hay que despenalizar. Las dos cosas son exactas. Las consideraciones exclusivamente religiosas terminan siendo extremistas y deshumanizadas. Bueno, no estamos hablando de fe, y me refiero a las declaraciones de la señora Curbelo. Ella omite un dato importante. Las Naciones Unidas puede hacer observaciones al Ecuador 6, 7, 10, 20 veces, y estamos olvidando que esas observaciones no son vinculantes. Le explico al país. No son obligatorias para que el Estado ecuatoriano las acoja o las implemente. El segundo tema, y ya que estamos hablando de las Naciones Unidas, y que es importante que los... Pero no son vinculantes porque hay tratados que son vinculantes. Sí, pero estas observaciones no lo son. El gobierno puede escucharlas, puede tomar nota, puede buscar seguirlas, pero no es obligatorio acatarlas. Y lo otro que es importante recordar es que las Naciones Unidas, a través del Fondo Poblacional, es justamente quien presentó al Estado ecuatoriano en el 2017 los estudios y además le dio el financiamiento para el plan de salud sexual y reproductiva que desarrolló el Ministerio de Salud. Qué curioso, ecuatorianos, que justamente el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, cuyo mandato es ayudar a los países cuando tienen problemas poblacionales, entendamos bien, control de la población, creen que hay demasiados seres humanos en el planeta, es la que financia y le da los estudios para los planes de salud y sexual y reproductiva.
De ahí viene la promoción del aborto, de ahí viene la distribución indiscriminada de anticonceptivos a nuestros jóvenes, la hipersexualización de la sociedad, porque convengamos, la violación es una tragedia terrible. Nos solidarizamos con las víctimas de todos los días en las noticias. Yo vengo aquí como papá, Alfredo. Tengo 2 niñas de 10 y de 15 años. Y empiezo la mañana con un nudo en la garganta leyendo las noticias, escuchando los canales de televisión mostrando imágenes terribles. Mujeres violadas, niños y niños en colegios. Nelson Curbelo señala también otro aspecto que es la voluntad de la madre. Veamos. Pero ¿qué supone desde el punto de vista de la mamá? Es decir, ella es violada, tiene que dar a luz un niño que no quiere, que no fue querido, que es producto de una violencia, que es el recuerdo constante de una violencia y de un horror. Si no lo quiere criar ella, su vientre, ¿qué es? Es un vientre de paso. Entonces usted tiene que arrastrar una violación, tiene que arrastrar las consecuencias, tiene que arrastrar a veces un cuerpo que no está hecho todavía físicamente para dar a luz, y tiene que, si tiene un aborto, encima la meten presa. ¿Qué opinan? Bueno, primero, no hay niñas presas porque el Código Penal pues no aplica a menores de edad. Segundo, actualmente, y hay informes del Consejo de la Judicatura, que no hay una sola mujer presa por aborto por violación. Y repito, es cierto, la violación es una tragedia, pero nosotros no podemos lidiar con un trauma terrible como puede ser la violación mediante otro acto de violencia que sería matar al bebé. Ningún psicólogo en el mundo, un psicólogo serio, mandaría a su paciente a vengarse o cometer un acto de violencia contra otro ser humano. No. Bueno, sobre los efectos psicológicos, sin embargo, Nelson Curbelo profundiza en el drama de la mujer violada. Escuchemos. En países en que la ley se ha aplicado, por ejemplo en Uruguay, ha disminuido el caso de abortos, porque cuando esto se hace y las mujeres lo solicitan, hay un acompañamiento médico, de trabajo social y psicológico, y la mujer decide en pleno conocimiento de causa. Yo creo que no podemos imponer a las mujeres tortura tras tortura, tras tortura, tras tortura, que aguante toda una vida, que lleve una consecuencia, si lo quiere al hijo, perfecto. Lo que estamos diciendo no es que aborte, que pueda elegir. Ahora, ¿qué derecho humano prevalece? ¿El de la mujer violada o el del embrión que está por nacer? Ambos. Salvemos las 2 vidas, Alfredo. La señora Curbelo habla de tortura, pues le recuerdo que en el artículo 151 del Código Penal, justamente el delito de tortura tiene como agravante en la pena el hecho de que la víctima sea una mujer embarazada. Imagínense, el mismo Código Penal considera un agravante el tener un hijo en gestación. Por lo tanto, reconoce que existe esa vida y también la precautela, porque entonces la tortura no es solo contra la mujer, sino también contra el hijo. Entonces, ¿de qué clase de empatía hablamos si realmente no estamos protegiendo las 2 vidas, sobre todo aquella que es más vulnerable? Pablo Moisán, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Denise.